Capítulo 19. Inmediatamente, todos miraron a Shikaku con expresión inexpresiva. No importaba si era un poco más de un ninja médico por cada 100 ninjas o menos, el hecho era que era muy bajo. Era importante recordar que Tsunade había propuesto una vez tener un ninja médico en cada escuadrón para garantizar una atención médica rápida. Sin embargo, a Shikaku no le molestaron sus miradas y explicó: aunque salgas, no tienes que enfrentarte a ningún enemigo fuerte. Son solo bandidos y ninjas rebeldes. Los ninjas médicos están más para curar a los civiles heridos y asegurarles que Konoha los está cuidando. Por lo tanto, no necesitarás más. Al contrario, son más necesarios en la aldea para curar a los ninjas heridos ayer. Por supuesto, mantendré algunos ninjas médicos disponibles para reforzarte en caso de que termines enfrentándote a un enemigo decente. Al escuchar su explicación, todos estaban a punto de asentir cuando Fujin preguntó: ¿qué pasa con las bases de Orochimaru en el país del arroz? Necesitaremos más ninjas médicos para lidiar con cualquier travesura que haya organizado en esas bases. Shikaku respondió seriamente: lo decía en serio cuando dije algunas bases. Puedes divertirte un poco, pero no te esfuerces demasiado ni a ti ni al ejército. Solo apunta a las bases que sean fáciles de encontrar y eliminar. Orochimaru trata a sus subordinados como prescindibles. No importará mucho incluso si destruimos todas las bases en el país del arroz. Mantendrá a sus subordinados importantes con él y se esconderá de nosotros. La única forma de hacerle daño de verdad es matarlo directamente. Sin embargo, un ejército será demasiado lento para lograrlo. Se requerirá una operación dirigida para eliminarlo, e incluso así las posibilidades serían bajas. Tenlo en cuenta. Fujin suspiró y murmuró: no eres divertido, y Yumi y Konomi miraron a Fujin con una pizca de sorpresa mientras Oka y Renjiro sacudían la cabeza. Shikaku sonrió y dijo: por supuesto, si quieres ir con todo, entonces tendrás que crear clones de sombra y hacer que actúen como ninjas médicos. Sin embargo, no lo recomendaría. Fujin solo le lanzó una mirada a Shikaku. No hace falta decir que no tenía intención de hacerlo. De hecho, no tenía intención de usar ninjutsu médico ni siquiera con su cuerpo principal a menos que fuera esencial. Después de todo, él era el único ninja de rango S en el ejército. Si desperdiciaba su chakra curando a otros, el ejército estaría condenado si se enfrentaba a un peligro real. Era muy esencial para el comandante en jefe mantenerse en óptimas condiciones. Shikaku lo sabía. Si hubiera sido otra persona, nunca lo habría sugerido. Sin embargo, sabía perfectamente que Fujin nunca haría algo así. Fujin preguntó: entonces, ¿cómo es la composición del ejército? La pregunta de Fujin confundió a Oka, quien se preguntó: ¿no lo acaba de explicar? Konomi tenía dudas similares, mientras que Renjiro e Yumi no se sorprendieron. Shikaku respondió: el ejército está compuesto principalmente por ninjas civiles. 2250 ninjas son de origen civil y solo 750 son de clanes ninja. Y Yumi preguntó sorprendido: ¿tan pocos ninjas del clan? Shikaku asintió y respondió: sí, mientras planeaba la defensa de Konoha, había desplegado a los ninjas del clan en la vanguardia y en las zonas conflictivas. Por lo tanto, la mayoría de los ninjas heridos son de los clanes. Por lo tanto, esta es la única manera. Hizo una pausa por un momento antes de mirar a Fujin y pensó: si bien el señor tercero quería que Fujin estuviera en el consejo y creó el asiento para su beneficio, también debe haber previsto esta situación. Yo también lo pensé, pero no pensé que sería tan inevitable. Fujin notó la mirada de Shikaku y se preguntó: ¿en qué está pensando tan profundamente? Shikaku dijo de repente: en realidad, en el futuro, la composición de los ejércitos sería similar a esto. Durante la primera gran guerra ninja, el ejército de Konoha estaba compuesto casi en su totalidad por los clanes ninja. Aunque el número de ninjas de origen civil aumentó durante las décadas siguientes, la situación fue bastante similar en la segunda y la tercera grandes guerras ninja. Sin embargo, esas tres guerras infligieron heridas profundas a todos los clanes ninja. Varios clanes perdieron su condición de clanes importantes. Algunos incluso se extinguieron. A pesar de que tuvimos más de una década de paz, los clanes aún no se han recuperado. El conflicto de ayer demuestra que cada nueva batalla infligirá aún más pérdidas a los clanes. En el futuro, los ejércitos de Konoha tendrán una composición similar a la de este ejército. Los ninjas civiles formarán el núcleo del ejército, mientras que los ninjas de clan asumirán funciones especializadas. En cierto modo, este ejercicio de entrenamiento es el comienzo de una nueva era para Konoha. Entonces, aunque no tengas un enemigo, la importancia de este ejercicio de entrenamiento es mucho mayor de lo que imaginabas. No es solo para enviar un mensaje a nuestros enemigos, sino también una preparación para el nuevo capítulo de Konoha.
Oka y los demás se pusieron serios al escuchar las palabras de Shikaku. Ninguno de ellos había imaginado que el ejercicio de entrenamiento sería tan importante a pesar de la falta de oponentes. Solo Fujin tenía una idea, pero no se había molestado en pensar mucho en este asunto. Después de todo, el futuro de Konoha no dependía mucho de su ejército. En cambio, estaría definido por ninjas que habían superado el rango S. Si bien el ejército aún podría desempeñar un papel, sería mucho menos importante que esos individuos. Konomi asintió y dijo con seriedad: no lo defraudaremos, comandante. Oka y Yumi dijeron lo mismo mientras Renjiro simplemente asintió. Una expresión seria era visible en el rostro de Fujin mientras decía: no había pensado en esto tan profundamente. Como era de esperar de ti, Shikaku-san. Siempre estás pensando docenas de pasos por delante. Tal vez debería haber propuesto tu nombre para el quinto Hokage cuando Lord Ainyo me lo pidió. Estoy seguro de que a Jiraiya-sama no le habría importado. Las palabras de Fujin sorprendieron a quienes lo rodeaban. Comenzaron a considerar las ramificaciones de tal movimiento. Incluso Renjiro estaba pensando seriamente. El único que no lo estaba haciendo era Shikaku, quien simplemente miró a Fujin con incredulidad. El pobre hombre solo pudo suspirar y pensar: lo sabía. Este mocoso se está volviendo más problemático, no solo me convirtió en el Hokage interino, sino que también quiere obligarme a sentarme en ese asiento. Perderé para siempre mi siesta de la tarde. Shikaku dijo con voz cansada: no bromees. Concéntrate en el asunto en cuestión. Shikaku miró hacia el ejército mientras hablaba. Los demás siguieron su mirada y se dieron cuenta de que el ejército estaba en formación. Aunque era solo un ejercicio militar, los ninjas normales no lo sabían. Según ellos, marchaban hacia una guerra. Todos y cada uno de ellos hablaban en serio. Shikaku miró a Fujin y dijo: toda campaña debe comenzar con un discurso motivador del comandante en jefe. El ejército está esperando escuchar de usted. Fujin asintió y dio un paso adelante. Al darse cuenta de que les iba a hablar, los ninjas de Konoha se emocionaron de inmediato. Si bien estaban casi seguros de que Fujin los lideraría, ahora era oficial. Esperaban con anticipación escuchar lo que diría su joven pero poderoso comandante en jefe. Los ojos de Fujin recorrieron las filas del ejército. Casi todos sintieron que habían intercambiado miradas con Fujin. Después de un minuto de silencio, Fujin habló en voz alta pero tranquila: ayer fuimos atacados por las fuerzas combinadas de Tsunagakure y Otogakure. Muchos de nuestros camaradas y civiles inocentes murieron. Nuestra infraestructura también resultó dañada. Sin embargo, Tsunagakure y Otogakure pagaron el precio por subestimarnos. Un precio que no olvidarán durante mucho tiempo. Sin embargo, otras aldeas ocultas tienen la misma creencia delirante. Creen que somos blancos fáciles de intimidar. Varios ninjas cobardes y rebeldes también creen que el ataque nos ha debilitado. Fujin hizo una pausa mientras dejaba que los ninjas de Konoha se dieran cuenta de la gravedad de la situación. Si todos tenían el mismo pensamiento y seguían atacando a Konoha, sufrirían incluso si seguían ganando. Tal vez, serían ellos los que murieran la próxima vez. Todos se sentían un poco sombríos cuando fueron sorprendidos. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Fujin. Varios se preguntaron: ¿por qué sonríe el comandante en jefe? De repente, Fujin alzó la voz y rugió: es hora de recordarles a todos por qué Konoha es la aldea más fuerte. Es hora de recordarles a todos las consecuencias de antagonizarnos. Prepárense para marchar. Déjenme ver quién se atreve a meterse con nuestra aldea. El rugido confiado de Fujin encendió un fuego dentro de ellos que disipó las nubes oscuras en sus corazones. Después de todo, frente a ellos había un joven que obligó a Orochimaru a retirarse y contuvo a varios ninjas de rango S. No tenían ninguna razón para tener miedo. En cambio, eran los enemigos de Konoha los que deberían estar encogidos de miedo. Su moral aumentó drásticamente antes de que todo el ejército estallara en un rugido. El aire zumbó con energía mientras 3000 ninjas de Konoha rugían al mismo tiempo. Su rugido se escuchó a kilómetros de distancia mientras varias personas en Konoha miraban hacia el campo de entrenamiento con curiosidad. Shikaku sonrió y pensó: como era de esperar, vino preparado. Sin embargo, no esperaba que fuera con un enfoque tan simple. ¡Ay, ese es el lujo que tienen los fuertes! Su sola presencia levanta el ánimo y la moral de cualquier ejército. ¿Qué está pasando allí? Sí, ¿qué fue ese rugido tan fuerte? ¿Nos están atacando de nuevo? Tonto, acabamos de vencer a Tsunagakure y Orochimaru. ¿Quién se atrevería a atacarnos tan rápido? Se desató una discusión entre los civiles de Konoha. Los ninjas se dieron cuenta inmediatamente. Así que el ejército ya se ha reunido, incluso los pocos espías que quedaban en Konoha se pusieron alerta. No hace falta decir que no se atrevieron a llamar la atención.
En cambio, simplemente siguieron a la multitud para hacerse una idea de la escala del ejército. Les ayudaría a hacerse una idea de las intenciones de Konoha. En el tercer campo de entrenamiento, la moral estaba alta. Todos fueron asignados rápidamente a sus unidades y los tres generales avanzaron para hacerse cargo de sus divisiones, dejando solo a Fujin, Renjiro y Shikaku atrás. Fujin giró su mirada hacia la derecha y dijo: "Ah, me olvidé de informarte sobre ellos". Shikaku siguió la mirada de Fujin y vio a Bunjiro deambulando por el campo de entrenamiento junto con los estudiantes de Fujin. Miró a Fujin y preguntó: ¿estás planeando llevártelos contigo? Fujin asintió: sí. Los he entrenado bastante, pero no les he dado ninguna experiencia real. Considerando su fuerza, pasar por misiones genin normales será inútil para ellos. Entonces, esta será una buena oportunidad para adiestrarlos. Los llevaré conmigo para este ejercicio. Shikaku pensó un momento antes de asentir. Respondió: está bien. Eso no debería ser un problema. Fujin añadió: aunque no he entrenado mucho a los otros niños, ellos también se han vuelto bastante fuertes y la mayoría puede competir con los Chunins. Aunque todavía les falta algo para poder unirse a los Anbu, puedes enviarlos a misiones normales con uno de los instructores Anbu, ya sea desde mis instalaciones o desde la sede. Shikaku asintió inmediatamente y dijo: más de 100 ninjas nuevos. Eso será de gran ayuda. Aunque el número de muertos no alcanzó las 3 cifras, el de heridos lo superó con creces. Dependiendo de sus heridas, necesitaban desde unos días hasta varias semanas de tratamiento y descanso. Además, Konoha se vio obligada a desplegar una gran cantidad de ninjas para disuadir a cualquier otra aldea oculta de hacer algo estúpido. El ejército de 3000 hombres de Fujin también fue parte de esos esfuerzos. Por lo tanto, conseguir más de 30 escuadrones nuevos y entusiastas para realizar misiones más fáciles fue una ayuda oportuna para Konoha. El grupo de Bunjiro caminó hacia Fujin mientras observaba las formaciones del ejército. Sayaka preguntó con curiosidad: ¿qué está pasando aquí, sensei? Fujin respondió: saldremos a divertirnos un poco. ¿Quieres unirte? Fujin inmediatamente exclamó: por supuesto, sensei. Sin embargo, sus compañeros se mostraron un poco más cautelosos y no asintieron de inmediato. A diferencia de Yuji, a ellos no les gustaba mucho lo que Fujin llamaba diversión. Ikari preguntó nerviosamente: ¿qué quieres decir con diversión, sensei? Fujin sonrió y respondió: ¿qué podría significar la diversión para un ninja? Vamos a salir a cazar a algunos de nuestros enemigos. Entonces, ¿quieres luchar? ¿O quieres quedarte en el recinto hasta que envejezcas? Inmediatamente, las expresiones de los estudiantes de Fujin cambiaron. No estaban asustados, sino emocionados. Hacía tiempo que querían aceptar algunas misiones, pero Fujin nunca había aceptado hasta ese día. Respondieron al mismo tiempo: estamos listos, sensei. Por supuesto que lucharemos. La sonrisa de Fujin desapareció y fue reemplazada por una expresión seria. Dijo: esta no será una misión divertida ni un simple ejercicio de entrenamiento. No estaré allí para ayudarlos ni salvarlos. Un solo error podría terminar siendo el último error de su vida. Así que, déjenme preguntarles nuevamente. ¿Están listos? La severidad de Fujin apagó su entusiasmo, pero no cambió su deseo. Ya habían tomado una decisión. En apenas unos segundos, los 5 asintieron. Fujin dijo: bien. Desde ahora, hasta que regresemos a la aldea, Bunjiro será el líder de su equipo. Deben seguir cada una de sus órdenes. Tengan cuidado y cuídense unos a otros. Me gustaría verlos a los 5 regresar con vida. ¿Está claro? Sí, sensei. Respondieron los estudiantes de Fujin al unísono. Fujin miró a Bunjiro y asintió. El clon que Fujin había creado antes de salir de su casa se había reunido con Bunjiro y le había transmitido la información y las órdenes pertinentes. Su trabajo sería encontrar situaciones apropiadas para que los niños adquirieran una experiencia valiosa y se aseguraran de que no murieran. Así que no había necesidad de más palabras. Bunjiro asintió en respuesta, se llevó a los niños y comenzó a informarles sobre lo que se esperaba de ellos junto con otras cosas de rutina. Mientras lo hacía, el ejército finalmente se separó adecuadamente en diferentes unidades. Los 3 generales se hicieron cargo de cada división y comenzaron a sacarlas de Konoha. Fuera del campo de entrenamiento, se habían reunido varios cientos de personas. Algunos tenían curiosidad por ver a qué se debía todo el alboroto, otros estaban allí para despedir a sus amigos o familiares, mientras que otros querían información. De repente, sus ojos se abrieron de par en par al ver a la primera división liderada por Kurama y Yumi salir del campo de entrenamiento. ¡Oh, Dios mío! Es verdad. Estamos enviando a nuestro ejército.
exclamaron varios civiles, algunos emocionados y otros preocupados. Los familiares de los ninjas rezaban nerviosamente por el regreso sano y salvo de sus parientes. Por supuesto, los que estaban más nerviosos no eran otros que los espías de Suna. Pensaron, ni siquiera ha pasado un día desde que terminó nuestro ataque y Konoha ya está enviando un ejército. La gran pregunta es, ¿esto es solo un espectáculo o realmente están planeando algo grande? ¿Y es Suzuki Fujin realmente el líder como dicen los rumores? Esperaron pacientemente para ver qué tan fuerte era el ejército. Los civiles e incluso algunos ninjas vitorearon al ejército y les desearon suerte mientras salían de Konoha. Al ver que la primera división estaba liderada por Yumi y la segunda por Konomi, los espías dieron un suspiro de alivio pensando, ambos son jounins de élite recién ascendidos. Konoha no iría a la guerra con ellos. Sin embargo, depende de cuántas divisiones haya. Cuando apareció la tercera división, los espías se pusieron tensos. Analizaron. El número de ninjas ha excedido los números anteriores durante sus ejercicios de entrenamiento. No será un espectáculo sencillo. Espero que el número de divisiones sea menor a 5. De lo contrario, será un gran problema. A medida que la tercera división abandonaba el campo de entrenamiento, la multitud se hizo más grande y los aplausos se hicieron más fuertes. La multitud se quedó en silencio por un momento mientras Fujin y Renjiro seguían a las 3 divisiones antes de estallar en aplausos. Es Fujin-sama. Él está liderando el ejército. Como se esperaba. No solo masacró a nuestros enemigos ayer, sino que ya está liderando nuestro contraataque. Hazles pagar, Fujin-sama. Los espías se sintieron aliviados y preocupados al mismo tiempo. El hecho de que solo hubiera 3 divisiones significaba que Konoha no atacaría directamente a Sunagakure a menos que estuvieran planeando enviar un ejército de seguimiento. Sin embargo, el aterrador historial de Fujin contra Sunagakure los preocupaba. Sin mencionar que ya había demostrado la capacidad de masacrar a cientos de ninjas él solo. Hizo que la leyenda del espadachín espectral fuera aún más aterradora. Los espías esperaron pacientemente, con la intención de enviar pájaros mensajeros justo después de que el ejército se fuera y la multitud se dispersara. Renjiro bromeó con un dejo de diversión. Te has vuelto bastante famoso ahora, Fujin. A Fujin no le preocupaba. Este mundo no era como el anterior. No sería seguido sin cesar por todos los que lo admiraban. Incluso si algunos lo hicieran, no le preocupaba que alguien intentara entrar en su casa o molestarlo mientras entrenaba. Entonces, ser famoso no cambió su vida de ninguna manera. En cuanto a los enemigos, estuvo en su radar durante mucho tiempo. Fujin respondió, se esperaba después de la batalla de ayer. Aún así, debería haber esperado que Shikaku nos pidiera que nos moviéramos tan lentamente. No deja que se desperdicien recursos. Fujin se rió entre dientes y Renjiro también, quien respondió, eso es natural. No dejaría pasar una oportunidad tan fácil de levantar la moral de la aldea. Los ejércitos y los ninjas fuertes son demasiado convenientes para hacer eso. Y no solo se aplica en el nivel más alto. También se puede usar en todos los niveles de una guerra. Por ejemplo, si un grupo de chunins está en una situación difícil y envías a un jounin de renombre para reforzarlos, su moral se disparará por las nubes. Podrían contener a un enemigo que no deberían incluso con la ayuda del jounin. Por supuesto, la moral tiene sus límites. A menos que el enemigo se asuste y se retire, acabará muriendo. Sin embargo, pueden darte tiempo valioso para mover a tus otras fuerzas. Tenlo en cuenta. La forma en que lo hagas será un factor importante en tu éxito o fracaso como comandante. Fujin asintió mientras él y Renjiro finalmente ponían un pie fuera de la aldea. Al instante siguiente, ambos desaparecieron. Las 3 divisiones que estaban frente a ellos también se movían rápido. En cuestión de momentos, todo el ejército desapareció de la vista de la multitud. Fujin dijo, bueno, podemos discutir esos trucos más tarde. ¿Cuáles son las principales estrategias y tácticas que utilizamos durante las guerras? ¿Cuáles son las principales estrategias y tácticas que usamos durante las guerras? Preguntó Fujin mientras él y Renjiro seguían al ejército. Renjiro respondió, estaba pensando en dejarte verlos y sacar tus propias conclusiones. Sin embargo, las palabras de Shikaku y la composición del ejército cambian algunas cosas. Echó un vistazo a la división de Oka mientras explicaba. Tradicionalmente, tendríamos varias unidades especializadas que se moverían por delante de nuestro ejército cuando marchábamos a la guerra. Los ninjas Hyuga rodearían a nuestros ejércitos y vigilarían varios kilómetros a nuestro alrededor. Junto con ellos estarían los ninjas Inuzuka y sus compañeros. Sus narices pueden captar cualquier olor que el enemigo deje atrás, lo que es importante para detectar trampas y averiguar los movimientos de nuestros enemigos. Los ninjas de Yamanaka los seguirían.
Son expertos en la percepción tradicional. Sin embargo, sus campos de chakra pueden ser percibidos por los enemigos. Por lo tanto, solo los activan si los ninjas Hyuga o Inuzuka se lo piden. Lo que más hacen es usar su técnica secreta para transferir sus mentes a pájaros salvajes para que vigilen los cielos. Varios maestros del sello se mueven con los ninjas del clan Yamanaka para detectar cualquier trampa que nos coloquen usando sellos. Generalmente, asignamos a los maestros del sello que pertenecen a estos 4 clanes a este grupo para que no se queden atrás en otros aspectos. Después de los ninjas de Yamanaka y los maestros del sello, están los ninjas de Aburame. Si bien no tienen ninguna de las habilidades que tienen los 3 clanes que acabo de mencionar, los insectos que controlan los hacen más útiles que los 3 clanes combinados. No necesito explicarte su utilidad, ¿verdad? Fujin negó con la cabeza. Conocía perfectamente la destreza del clan Aburame. Tampoco le sorprendía la forma en que se utilizaba a los demás clanes. De hecho, era muy obvio. Lo que quería saber más era qué sucedería después. Preguntó. Entonces, ¿qué haces cuando finalmente ves al enemigo? Renjiro respondió. Depende de lo que encontremos. Si son las unidades de exploración del ejército enemigo o cualquier grupo pequeño, entonces estos 4 ninjas del clan los eliminan sin ninguna ayuda. Si nos enfrentamos a su vanguardia, los ninjas de los clanes Inuzuka, Hyuga y Yamanaka se quedarían atrás y dejarían que el clan Aburame lanzara un ataque sorpresa. Envían una pequeña cantidad de insectos venenosos para matar a tantos enemigos como puedan antes de que el enemigo se dé cuenta de la amenaza. Una vez que se daban cuenta de la amenaza, las unidades especializadas actuaban como vanguardia y se enfrentaban, o mejor dicho, contenían, al enemigo. El ejército principal que los seguía se dividía en 2 y atacaba al enemigo por los flancos, aplastándolo por completo. Antes de que las fuerzas principales del enemigo se dieran cuenta, su vanguardia y sus unidades más pequeñas serían eliminadas. Cuando finalmente se dieran cuenta, su moral tocaría fondo mientras que la nuestra estaría en su punto más alto. El ejército continuaría con el mismo impulso e incluso aplastaría al ejército enemigo, obligándolo a dispersarse y retirarse. Fujin miró con recelo a Renjiro. Aunque la estrategia era indudablemente buena, no podía ser tan exitosa. De lo contrario, Konoha habría eliminado a los países enemigos hace mucho tiempo. Renjiro notó la mirada de Fujin y se rió entre dientes. Bueno, al menos esa era la intención. Esta formación fue creada por Lord Second y la utilizó con éxito para causar grandes pérdidas a todas las demás grandes aldeas. Al comienzo de la Primera Gran Guerra, Konoha era casi invencible a pesar de estar considerablemente superada en número debido a esta táctica. Desafortunadamente, las demás aldeas tomaron nota de esta táctica y cambiaron su enfoque. Tradicionalmente, los ninjas siempre participaban en la guerra de guerrillas. Los enfrentamientos entre grandes fuerzas ocurrían muy raramente. Solo los clanes grandes y poderosos como los Senju y los Uchiha podían hacerlo. Sin embargo, las tácticas de Lord Second obligaron a un cambio. Al enfrentarse a Konoha, las aldeas enemigas rara vez dispersan sus ejércitos. Todos se mueven juntos e incluso las unidades que operan a distancia se mantienen dentro del alcance de sus sensores. Además, se desarrollaron varios sellos para esconderse del Byakugan y eliminar su olor, lo que reduce la efectividad de nuestras unidades especializadas. Entonces, esta táctica no tuvo mucho éxito más adelante, pero fue bastante buena e incluso se utilizó durante la última Gran Guerra Ninja. Supongo que demuestra lo bueno que era Lord Second para elaborar estrategias. A pesar de que han pasado varias décadas y nuestros enemigos han creado varias soluciones alternativas, nadie ha creado un plan para aplastar esta formación. Es una pena que la caída de esta táctica se deba a la disminución del número de ninjas en estos clanes. Renjiro suspiró. Miró a Fujin y continuó. Las tácticas tendrán que cambiar si los ejércitos futuros tendrán 3 veces más ninjas civiles que ninjas de clan. Fujin estuvo de acuerdo. Sí. Aún podríamos usar las unidades especializadas para lo que hizo Lord Second. Sin embargo, ya no podemos tratarlas como vanguardia. Mientras los ninjas del clan Aburame acosan al enemigo con insectos, las unidades especializadas se moverían y permitirían que el ejército principal se enfrentara al enemigo. En cuanto a las unidades especializadas, Fujin se quedó pensando profundamente qué debían hacer. Después de todo, quedarse al margen de la batalla o unirse al ejército principal parecía un desperdicio. Renjiro no molestó a Fujin y se preguntó, será interesante ver su elección. Aunque es inteligente, liderar ejércitos es un juego completamente diferente. Después de unos minutos, Fujin dijo, hay 2 formas de hacerlo, la primera es cambiar de roles. Anteriormente, las unidades de especialistas se enfrentaban al enemigo mientras el ejército principal iba por los flancos.
Por supuesto, la baja cantidad de efectivos significaría que no podemos ir por ambos flancos. De esta manera, las unidades de especialistas apuntarían solo a un flanco y dejarían el otro abierto. Una vez que el ejército enemigo se desmorona y comienza a retirarse, la retaguardia del ejército principal podría moverse para perseguirlo y eliminarlo. Sin embargo, esta táctica tiene algunas fallas. Atacar solo por un flanco le daría más espacio al enemigo para retirarse un poco y reagruparse. Aunque es efectivo, no será decisivo. Incluso si ganamos, las bajas que infligimos no obligarán al enemigo a detener la guerra. Además, el número de ninjas Hyuga, Aburame, Inuzuka y Yamanaka en cada división es muy bajo. Incluso si enviamos a los ninjas del clan Nara y Akimichi para aumentar su número, seguirá siendo una distracción en el mejor de los casos. Renjiro asintió y dijo, eso es natural. Solo podemos esperar que la combinación Ino-Shikacho los abrume. Hay otro riesgo en esta estrategia. Si las fuerzas enemigas deciden enfrentar el ataque por el flanco en lugar de detener a nuestro ejército principal, reducirá el número de ninjas de nuestro clan aún más rápidamente. Hará que nuestras futuras batallas sean mucho más difíciles. Aunque a Fujin no le preocupaba demasiado mantener el número de ninjas del clan, a Renjiro sí. Aunque la proporción de ninjas del clan disminuyó, casi la mitad de los ninjas dentro de la aldea todavía pertenecían a los clanes. Lo que preocupaba a Shikaku solo sucedería después de que los clanes recibieran otro gran golpe. Renjiro esperaba que las cosas no se deterioraran hasta ese punto. Fujin asintió. Renjiro preguntó, ¿cuál es el segundo método? Fujin sonrió y dijo, fortalezcamos el ejército principal de alguna manera. Cuando nuestro ejército principal ataque, debe ser un ataque aplastante y las fuerzas enemigas deben ser diezmadas. Por supuesto, matar a todos, o incluso a la mitad, de sus ninjas no es realista. No me refiero a sus vidas, sino a su moral. Nuestro ataque tiene que ser tan aplastante que incluso sus líderes pierdan la confianza y ordenen la retirada. Una vez que lo hagan, las unidades especializadas podrían convertirse en unidades de asesinato y eliminar a tantas de sus unidades dispersas como puedan antes de que el enemigo se reagrupe o escape a un lugar seguro, suponiendo que matemos al menos al 15% de sus ninjas rápidamente para romper su moral y sembrar el terror en sus corazones y matemos a otro 35% mientras se retiran desordenadamente, podríamos eliminar la mitad de sus fuerzas con relativa facilidad. Renjiro se sorprendió. Pensó un momento antes de responder. Interesante, no había pensado en esto. Sin embargo, ¿cómo fortalecerías el ejército para aplastar la moral del enemigo tan completamente? Con expresión pensativa, Fujin respondió, no tengo idea. La respuesta de Fujin tomó a Renjiro completamente desprevenido. Casi perdió el equilibrio y casi se cayó. Afortunadamente, se recompuso a tiempo y miró a Fujin mientras pensaba, este mocoso. Casi me caigo. Estaba esperando una idea nueva y única. ¿Por qué puso una expresión pensativa para decir esto? Fujin se encogió de hombros y explicó. Todavía no has explicado cómo opera el ejército principal, qué combinaciones utilizan y otros detalles. Una nueva y completa combinación de jutsus es una idea obvia, pero no puedo comentar mucho al respecto hasta que vea nuestros métodos actuales en acción. De todos modos, deja que Shikaku-san lo piense. Él es el mejor en estrategia. Renjiro siguió mirándolo fijamente y respondió, no podemos dejarle todo a él. En el campo de batalla surgen varias buenas ideas. Deberías ver los ejercicios de entrenamiento y ver si se te ocurre algo. Fujin se rió entre dientes. El ejército viajó durante unas horas, recorriendo varios cientos de kilómetros hasta llegar cerca de la capital del fuego y acampar a una docena de kilómetros de distancia. Este sería el lugar donde finalmente comenzarían los ejercicios militares. Según el plan original de Shikaku, se quedarían aquí durante una semana. Sin embargo, las cosas rara vez salen según lo planeado. El silencio invadió la sala del consejo de Tsunagakure mientras todos se sentaban sumidos en sus pensamientos. Acababan de recibir informes de sus espías que les informaban que un ejército de Konoha liderado por Fujin había marchado. Después de un tiempo, Ryota dijo, 3000 ninjas, eso no es suficiente para atacarnos. Sin embargo, sigue siendo demasiado para un simple ejercicio de entrenamiento. ¿Cuál es su intención? Sajo dijo, mi primer pensamiento fue que estaban tratando de cazar al grupo de Baki. Sin embargo, Baki ha cruzado a la tierra de los ríos. Entrarán a nuestro país pronto. Así que es demasiado tarde para hacerlo, el consejo estaba perplejo. No sabían si Konoha tenía la intención de atacarlos, ponerlos en un aprieto. Si actuaban precipitadamente, Konoha sabría de sus movimientos. Por otro lado, si no hacían nada, Konoha podría tomarlos desprevenidos. De repente, Ebizo se rió entre dientes, lo que hizo que todos volvieran la cabeza hacia él.
Sacudió la cabeza y dijo, he estado retirado durante tanto tiempo, pero Konoha todavía no ha cambiado. Chiyo suspiró y dijo, sí, cada movimiento que hacen puede interpretarse de varias maneras. Esta vez no es diferente. Debe ser Nara. Ebizo miró las expresiones de desconcierto y exclamó, hay varios objetivos que Konoha podría tener con este movimiento. A primera vista, esto parece un simple ejercicio militar. Sus números no son lo suficientemente altos como para invadirnos y los líderes de los ejércitos son inexpertos. Si este es realmente el caso, entonces este es el mejor escenario para nosotros. Lamentablemente, Konoha siempre implementa varios planes al mismo tiempo y tenemos que mirar más allá de la superficie. Aunque los líderes son inexpertos, no lleva mucho tiempo enviar líderes experimentados para que se hagan cargo o asesoren a los actuales. Además, nada impide que Konoha envíe más ninjas. Quizás este ejército sea solo la vanguardia destinada a tomarnos por sorpresa. O Konoha podría haber enviado en secreto unos cuantos miles de ninjas más para unirse al ejército de Fujin más tarde. Entonces, aunque anticipamos una fuerza de 3000 hombres liderada por comandantes inexpertos, podemos terminar siendo atacados por una fuerza que es 2 o incluso 3 veces más fuerte y liderada por sus samis. Este será el peor escenario para nosotros. Hay varias posibilidades entre estos dos extremos. Independientemente de lo que sea, no hay duda de una cosa. Konoha quiere ver cómo reaccionamos. No, quieren ver cómo reacciona cada aldea. Este ejército será lo suficientemente flexible como para cambiar sus tácticas dependiendo del tipo de reacción que dé cada uno. Expresiones solemnes aparecieron en los rostros de todos. La mayoría de los miembros actuales del Consejo en Suna fueron seleccionados después del final de la Tercera Gran Guerra Ninja. A pesar de que lucharon contra Konoha durante la guerra, no tuvieron que enfrentarse a ellos en tácticas. De repente se dieron cuenta de lo difícil que era comprender las intenciones de Konoha. Ryusa preguntó, entonces, ¿cómo? Tojuro lo interrumpió y dijo, hay otro aspecto importante que debemos considerar. No olvidemos lo que Suzuki Fujin hizo en nuestras zonas occidentales. Es posible que estén planeando crear varias situaciones similares para debilitarnos. Chiyo respondió inmediatamente, funcionó la vez anterior porque no estabas preparada. No pueden hacerlo abiertamente durante la guerra. Enviarlo solo habría sido una forma mucho más efectiva de repetirlo. El mayor peligro es lo que hizo el chico en la batalla de ayer. Goza suspiró y murmuró, es verdad. Si puede matar a más de 100 ninjas en un abrir y cerrar de ojos, entonces este ejército podría causarnos mucho daño. Podrían enviar un ejército tan pequeño a nuestro país para provocarnos a que ataquemos y hacer que descontrole nuestras fuerzas. Junto con las pérdidas de ayer, nuestra situación será desesperada. Ebizo asintió y dijo, sí, por eso no los enfrentaremos en el campo de batalla. Ryusa preguntó, ¿pero eso no enviaría un mensaje de que somos débiles? Ebizo respondió, no, enviará un mensaje de que estamos dispuestos a llegar a cualquier extremo para proteger a Sunagakure. Su respuesta sorprendió a la mayoría de los miembros del consejo. Ebizo señaló 3 ciudades en el mapa de Sunagakure que estaba sobre la mesa y dijo, envía 100 ninjas a cada una de estas 3 ciudades. Envíalos abiertamente. Deja que los espías de Konoha informen de su salida a su aldea. Sus palabras dejaron a la mayoría de los miembros desconcertados una vez más. Tojuro frunció el ceño y preguntó, ¿solo 300 ninjas? ¿Qué harían? Además, ¿no acabas de decir que no los enfrentaremos en batalla? Ebizo explicó, estos movimientos enviarán un mensaje a Konoha de que hemos reaccionado. No hace falta decir que no creerán que solo enviaremos 300 ninjas. Esperarán que enviemos un ejército y comencemos a buscarlo. Sin embargo, una sonrisa apareció en el rostro de Ebizo mientras continuaba. Nunca lo encontrarán porque no existirá. Cada día que desperdicien tratando de localizar a este ejército inexistente es un tiempo valioso que ganaremos. Por supuesto, no podemos estar completamente indefensos. De lo contrario, si realmente atacaran, estaríamos condenados. Como no podemos enviar un ejército, enviaremos unidades como habíamos hablado antes. Envía 500 escuadrones compuestos por 8 ninjas cada uno. Sin embargo, todos ellos serán enviados en secreto, al amparo de la noche. Aparte de nosotros, nadie debería saber cuántos ninjas hemos enviado. Incluso los escuadrones solo sabrán de la presencia de otros 4 escuadrones, que estarán estacionados cerca. Estos 5 escuadrones compartirán un ninja del departamento de comunicaciones que llevará los dispositivos de comunicación de transmisión de chakra para comunicarse con nosotros. De esta manera, incluso nuestros ninjas no sabrán cuántos ninjas hemos enviado. El único problema al que nos podemos enfrentar son los espías de Konoha.
Para lidiar con ellos, los 8 ninjas de cada escuadrón deben recibir la orden de permanecer juntos en todo momento. Esto evitará que los espías envíen un mensaje a Konoha. Aunque Konoha eventualmente adivinará nuestra táctica, se mostrarán cautelosos si no están seguros. Todos pensaron un momento antes de asentir. Goza preguntó, si no planeamos enfrentarlos, ¿qué harán estos escuadrones? No estoy seguro de cuán efectivas serían nuestras tácticas de acoso normales. Incluso si tienen éxito, nuestras bajas serían muy altas si Suzuki Fujin juega un papel activo. Y Konoha podría contraatacar apuntando a esos 300 ninjas. Ebizo respondió, estas 3 ciudades, aunque están una al lado de la otra, todavía están a varias horas de distancia. Como tal, Konoha solo puede apuntar a 100 ninjas a la vez y el número es demasiado bajo para que se sientan tentados. Incluso si marchan sobre esas ciudades, podemos pedirles a nuestros ninjas que se retiren y se dispersen. Aunque arruinaría nuestra reputación si Konoha apunta a los civiles, no tenemos el lujo de preocuparnos por eso. Sin mencionar que también arruinaría la reputación de Konoha, lo que nos ayudará a largo plazo. En cuanto a los 500 escuadrones, tampoco se enfrentarán al ejército de Fujin. Konoha podría atacar otras ciudades y lugares estratégicos, pero estos escuadrones no se moverán para interceptarlos. Eso dejaría a Fujin con 2 opciones. La primera es esperar a que llegue el ejército principal de Konoha y lo refuerce. La otra es que se confíe demasiado y se adentre más en el desierto, tal vez marchando directamente hacia nosotros. En ese caso, podríamos tener la oportunidad de rodear y eliminar a todo el ejército. Después de todo, no importa lo fuerte que sea, es solo un ninja. Los demás miembros de su ejército no son tan difíciles de derrotar. Los ojos de los miembros del consejo se iluminaron de inmediato. Sin embargo, rápidamente se apagaron. Por muy bueno que pareciera el escenario, sabían muy bien que Konoha no actuaría de manera tan estúpida. Con el corazón apesadumbrado, comenzaron a prepararse para una guerra a gran escala contra Konoha. Cuando la sala del consejo se vació, Ebizo y Chiyo se miraron. Ebizo preguntó, ¿sientes lo mismo que yo, hermana? Chiyo asintió. Aunque Ebizo hizo un análisis sólido, instintivamente sintió que los planes de Konoha no eran lo que él especulaba. Solo se estaba preparando para el peor escenario posible. En cuanto a cuáles eran los verdaderos planes de Konoha, ninguno de los dos podía adivinarlos. Al igual que Konoha, Suna también se volvió muy activa. Siguiendo las sugerencias de Ebizo, 300 ninjas de Suna abandonaron la aldea. Durante las siguientes 2 noches, otros 4000 ninjas se marcharon en secreto. El desierto silencioso de repente se volvió muy activo. Los movimientos de Suna fueron inmediatamente detectados por otras aldeas ocultas. Shikaku adivinó algunos de sus planes, pero no se molestó en pensar demasiado en ello. Onoki y Ai prepararon sus fuerzas mientras esperaban pacientemente. Las aldeas menores también prestaron atención nerviosamente. Contrariamente a las expectativas de todos, el primer movimiento no lo hicieron Konoha ni Suna. En Konoha, los miembros del consejo se reunieron una vez más a pedido de Shikaku. Solo se convocó a los líderes del clan y a los ancianos. Koharu preguntó, ¿hay algún cambio nuevo que te haga convocar otra reunión tan rápido? Shikaku respondió, algo así, aunque todavía no ha sucedido. Recibí una propuesta bastante interesante hace 1 hora. Shikaku colocó un pergamino sobre la mesa. El símbolo de Kusagakure era visible para todos. Koharu y Omura fueron los primeros en leer el pergamino. Inmediatamente, una expresión extraña apareció en el rostro de Omura. Por otro lado, Koharu frunció el ceño y murmuró, esto no tiene sentido. ¿Nos están tendiendo una trampa tan abiertamente? Esto no tiene sentido. ¿Nos están tendiendo una trampa tan abiertamente? Murmuró Koharu confundida. Sus palabras intrigaron a los líderes del clan, quienes rápidamente revisaron el pergamino. Al igual que Koharu, tenían dudas similares. El pergamino contenía una petición de ayuda. Kusagakure pidió la ayuda de Konoha para acabar con sus rebeldes. A cambio, aceptaron pagarle a Konoha según el trato anterior. Yashi murmuró confundido. ¿No decían los informes que habían aniquilado a la mitad de las fuerzas rebeldes a un gran costo? El resto del trabajo debería ser mucho más fácil. Entonces, ¿por qué están solicitando nuestra ayuda ahora? Además, Sume completó su pregunta. ¿Cuál es este trato anterior? ¿Cuándo llegamos a un acuerdo con Kusagakure? Los ojos de todos se volvieron hacia Shikaku, quien miró a Omura y dijo, creo que el anciano Omura puede explicarlo mejor que yo. Siguieron la mirada de Shikaku y se dieron cuenta de que Omura todavía tenía la misma expresión extraña. Koharu preguntó, ¿qué pasa? Omura se recompuso y respondió, es un poco complicado, suspiró internamente. Nunca esperé que Kusa aceptara esta absurda propuesta, suspiró, la decisión de Hiruzen de enviar a Fujin fue extremadamente buena.
No creo que ni siquiera él anticipara esto. Volvió la mirada hacia los miembros del consejo y dijo, como sabéis, Kusagakure nos había enviado una petición similar antes. Sin embargo, era más un intento de presionarnos que de negociar de forma justa. Por tanto, Hiruzen había enviado un grupo diplomático liderado por Fujin a Kusagakure, y yo me había sumado a ellos. Los líderes del clan estaban al tanto de esto, ya que esta información no se mantuvo oculta. Sin embargo, ninguno de ellos sabía lo que sucedió durante las discusiones. Omura contó los eventos de ese día. Todo parecía normal al principio, pero pronto se quedaron sin palabras después de enterarse de la forma tan casual en que Fujin los amenazó y desafió, poniendo a toda la delegación diplomática, incluido Omura, en grave peligro. Lo que más los sorprendió fue lo injustos que eran los términos de su propuesta. Omura concluyó, debido a lo ridícula que era la propuesta, no vimos la necesidad de discutirla en el consejo. Sin embargo, nunca imaginé que Kusagakure la aceptaría algún día, y mucho menos lo haría unos días después de que nos atacaran. Todos asintieron y comenzaron a analizar la situación en profundidad. Por muy buena que fuera la recompensa por aniquilar a los rebeldes, comprendieron que no sería algo sencillo. Después de unos minutos, Senju Hiromasa dejó escapar un largo suspiro y murmuró, Kusagakure, como se esperaba de ellos. Realmente sobresalen en la diplomacia. Omura asintió, sí. Esa reunión dejó rencor entre ellos y Fujin. Aunque nunca se atreverían a actuar en consecuencia, estaba muy claro que odiaban a Fujin. Sin embargo, la actuación de Fujin en la guerra fue demasiado intimidante. Se dieron cuenta de la necesidad de mejorar su relación con Fujin y actuaron rápidamente. Si aceptamos esta propuesta, obtendremos una gran cantidad de recursos en el momento en que más los necesitamos. Dado que Fujin es quien facilitó este trato, él recibirá el crédito y su reputación mejorará aún más. En esencia, están pagando para fortalecer la influencia de Fujin en Konoha y usándola para restablecer su relación con él. Tal vez, también estén apostando a que se convierta en el Hokage en el futuro. Todos estuvieron de acuerdo. No había ninguna duda al respecto. Aunque dañaría los bolsillos de Kusa, esta medida fue extremadamente oportuna. Mientras Fujin siguiera con vida, su inversión tendría múltiples beneficios. Omura de repente se puso serio y continuó. Por supuesto, esto no es todo. Su diplomacia no es tan simple. Shikaku dijo, sí. Además de reparar los lazos con Fujin, esto también es una prueba para nosotros. Fuimos atacados por dos fuerzas formidables. Nuestros aliados no están seguros de si pueden seguir contando con nosotros. Kusagakure probablemente comparte la misma duda. Si fallamos o incluso luchamos, enviará un mensaje de que hemos recibido un gran golpe. Por otro lado, un desempeño abrumador tranquilizará a nuestros aliados y los mantendrá bajo control al tiempo que disuadirá a Iwagakure y Kumogakure de hacer cualquier movimiento no provocado. Esta misión también tiene otro aspecto. Aunque crean que los informes que llegan desde la aldea son ciertos, les preocupa que ataquemos Sunagakure para vengarnos. Si atacamos, nuestras pérdidas aumentarán significativamente, lo que podría dar oportunidades a otros para que las aprovechen. Al mantener al ejército dirigido por Fujin ocupado en el país de la hierba, están limitando nuestra capacidad de iniciar una guerra contra Suna. Mientras no vayamos a la guerra, nuestras fuerzas permanecerán intactas y estarán más seguras. Una sonrisa apareció en los rostros de la mayoría de los miembros del consejo. Ya no tenían la voluntad de ir a la guerra. Y, aparte de las heridas de Hiruzen, las fuerzas de Konoha estaban intactas. Los informes no eran mentiras. Así que ambos aspectos jugaron a su favor. Koharu dijo, si mostramos nuestra fuerza adecuadamente aquí, la presión sobre Sunagakure aumentará aún más. Serán sometidos durante las negociaciones. Shikaku asintió y preguntó, estoy de acuerdo. Solo quería confirmar que no había oposición aquí. Todos asintieron. Shikaku dijo, está bien, ordenaré a Fujin que avance hacia el país de la hierba y aplaste a sus rebeldes. Decidiremos si continuamos con los ejercicios militares más tarde. Tsume dijo, el ejército que enviamos para el ejercicio es bastante inexperto, la mayoría de los ninjas van a la guerra por primera vez. Los líderes también son nuevos. ¿Deberíamos enviar refuerzos? Omura respondió, no, pareceremos débiles si tenemos que enviar refuerzos. Shikaku estuvo de acuerdo, sí. Además, con Fujin allí, el ejército ya es demasiado fuerte, lo que compensa su falta de experiencia con facilidad. En todo caso, deberíamos esperar noticias de otra victoria abrumadora. Shikaku se rió entre dientes, recordando las locuras que hizo Fujin. Aunque los rebeldes de Kusagakure poseían una fuerza decente, palidecían en comparación con las bases de Kumo, que fueron masacradas sin remedio por Fujin.
Desde la perspectiva de Shikaku, enviar 3 divisiones junto con Fujin ya era una exageración. Aunque otros no lo sabían, recordaron la actuación de Fujin en la guerra y estuvieron de acuerdo. A una docena de kilómetros de la capital del fuego, 3000 ninjas de Konoha estaban practicando. Fujin estaba sentado en una tienda de campaña cercana, rodeado de Renjiro, Oka, Konomi, y Yumi y algunos otros Jounins. Todos miraban fijamente un gran papel con varios diagramas y palabras. Después de un tiempo, Konomi comentó: esto debería ser suficiente. No puedo pensar en ninguna forma de mejorarlo aún más. Renjiro estuvo de acuerdo, pero agregó: habrá algunos defectos que no hayamos detectado. Sin embargo, no es posible perfeccionar una combinación tan compleja en una tienda de campaña o incluso en ejercicios. Solo podemos mejorarla aún más después de probarla en la guerra. Todos estuvieron de acuerdo. Fujin dijo: es cierto. Hagan estos cambios en el entrenamiento de sus respectivos ejércitos. Además, un ninja de Yamanaka lo interrumpió cuando lo llamó desde afuera de la tienda. Después de obtener permiso, entró e informó: comandante, tenemos nuevas órdenes de la aldea. Shikaku-sama dijo que Kusagakure aceptó su propuesta y pidió la ayuda de Konoha para eliminar a sus rebeldes. Quiere que lidere el ejército a la tierra de la hierba y los elimine. Fujin frunció el ceño y se preguntó: ¿aceptaron esa propuesta de mierda? Eso es extraño, los informes de Konoha y el refugio fantasma decían que estaban ganando, ¿cómo es que las cosas de repente se volvieron tan sombrías? Fujin preguntó: ¿tenemos información sobre los rebeldes? El ninja de Yamanaka respondió: nos lo están transmitiendo mientras hablamos. Lo traeremos aquí tan pronto como tengamos todo. ¿Es posible que envíen los pergaminos adecuados más adelante mientras viajamos? Fujin asintió. En cuestión de minutos, llegó otro ninja y le entregó algunas notas a Fujin antes de despejar la tienda. Solo Fujin y los otros 4 líderes quedaron en la tienda. Renjiro dijo: esto es sorprendente. Pensé que tenían la ventaja. ¿Qué pasa? Mientras Fujin leía, una expresión extraña apareció en su rostro. Fujin sacudió la cabeza y dijo: ellos tienen la ventaja. Solo me están haciendo la pelota. Sus palabras confundieron a los presentes en la sala. Oka preguntó: ¿qué quieres decir? ¿En qué te beneficia ir a la guerra? Fujin respondió: no es así. Es el precio que recibiremos por completar esto. Yo dirigí la misión de negociación y los términos eran muy injustos para ellos y terminamos en malos términos. Por lo tanto, será muy útil para la aldea después de la guerra y yo recibiré el crédito. Oka abrió mucho los ojos y respondió: ya veo. Tiene sentido. Él se rió entre dientes y agregó: deben haber recibido los informes del ataque de Tsunagakure y Orochimaru contra nosotros. Renjiro estuvo de acuerdo: sí. Aún así, es impresionante lo rápido que actuaron. Como se esperaba de una aldea que se destaca en la diplomacia. ¿Cuántas fuerzas rebeldes quedan? ¿Cuántas fuerzas rebeldes quedan todavía? Todos miraron a Fujin, queriendo saber también la respuesta. Fujin respondió: según las estimaciones de Kusagakure, los rebeldes inicialmente contaban con unos 1500. Sin embargo, reclutaron a varios ninjas rebeldes, ya sea a través del dinero, la promesa de poder o mediante la manipulación de Iwagakure, aumentando su número a más de 2000. Las dos fuerzas han estado enfrentándose constantemente y Kusa obtuvo 2 victorias importantes, que eliminaron alrededor de 2/5 partes de las fuerzas rebeldes. Sin embargo, Kagero, el líder rebelde, sigue en libertad y todavía tienen alrededor de 1200 ninjas. Nuestro trabajo sería eliminar al menos a 800 ninjas y eliminar a su liderazgo por completo. Fujin adelantó una nota y dijo: estos son sus líderes actuales. Kagero es su líder y Tsuchiro es su mano derecha. Tiene 4 ninjas más competentes bajo su mando, que lideran los ejércitos. Son Reiko, Isato, Shizuma y Ganku. Oka murmuró: esta es la primera vez que escucho sobre ellos. ¿Qué tan fuertes son? Renjiro respondió: son formidables. De lo contrario, Kusagakure no habría perdido cientos de ninjas y gran parte de su territorio. Kagero solía ser el rival de Hiroshi, el actual líder de Kusagakure. En términos de fuerza, es un poco más fuerte que Hiroshi. Sin embargo, le faltan otros aspectos y, por lo tanto, no pudo convertirse en el líder. Su fuerza está al nivel de un Jounin de élite según nuestros estándares. Tsuchiro es como un hermano para él y siempre permanece a su lado, incluso durante las guerras. No era un Jounin de élite, pero estaba muy cerca de serlo antes de que traicionaran a Kusagakure. Teniendo en cuenta que han pasado años desde entonces, él también debería ser considerado como una amenaza de nivel Jounin de élite. Los otros 4 son estudiantes de Kagero. Cada uno de ellos es un Jounin formidable. Oka respondió:
2 Jounins de élite, no es de extrañar que Kusagakure haya tenido tantos problemas. Fujin estuvo de acuerdo. Sí, aunque tienen 12 Jounins de élite, solo 3 podrían tener ese rango si estuvieran en Konoha. Incluso entre esos 3, solo Hiroshi podría competir con Jounins de élite más fuertes como Sensei. De todos modos, escuché bastante sobre Kagero durante mis días de Anbu, pero nunca lo vi en acción. ¿Cómo le va contra ti, Sensei? Renjiro pensó un momento y respondió, es difícil decirlo. No debería tener ningún problema en luchar contra él, pero matarlo será difícil. Para ti, debería ser bastante fácil matarlo. Fujin suspiró y respondió, sí, pero eso sería bastante aburrido. Los 4 miraron a Fujin con expresión inexpresiva. Fujin se rió entre dientes y respondió, es lo que es. Si lucho, entonces no será una guerra y nuestro ejército no tendrá práctica. Por lo tanto, me quedaré atrás y solo intervendré si nuestras pérdidas superan cierto umbral o si Wagakure decide reforzar la facción que ellos mismos han fomentado. Antes de que alguien pudiera responder, Fujin miró a Oka y dijo, Oka, serás responsable de eliminar a Kagero. No recibirás ninguna ayuda de Mio de Sensei, pero puedes usar la ayuda de tu división. Y Yumi-san, te ocuparás de Tsuchiro. Un destello apareció en los ojos de Oka. Se dio cuenta de que Fujin le estaba dando una oportunidad de establecer su reputación. Matar a alguien como Kagero haría que Oka fuera muy famoso en todo Konoha e incluso haría que otras aldeas lo tuvieran en cuenta. Aunque Fujin le había pedido a Oka que mantuviera un perfil bajo antes, las cosas habían cambiado. Oka había actuado espléndidamente durante el asalto, haciendo que todos, especialmente el clan Hyuga, tomaran nota de él. Por lo tanto, Oka estaba comprensiblemente preocupado de que Yashi hiciera un movimiento hacia él en la oscuridad. Sin embargo, si la actuación de Oka fue asombrosa, la de Fujin fue absolutamente aterradora. Oka sabía que Yashi no haría nada lo suficientemente tonto como para atraer la ira de Fujin. Después de todo, no solo la fuerza de Fujin era aterradora, sino que también tenía una temible reputación de actuar en la oscuridad. La disuasión de Fujin, junto con el hecho de que Oka ya había expuesto su fuerza, significaba que Oka no tenía motivos para seguir actuando de manera conservadora. En cambio, tenía que darlo todo y construir su propia reputación. Oka asintió inmediatamente. Está bien, me encargaré de él. Y Yumi también asintió y dijo, esto debería ser interesante. No te preocupes, yo me encargaré de Tsuchiro. Konomi preguntó, ¿con quién trataré? Fujin respondió, tengo otras ideas para ti y tu división, pero aún no las he concretado. Esperemos a que lleguen los pergaminos de Konoha. Por ahora, pídele a la unidad de comunicación que le pase un mensaje a Shikaku-san. Infórmale que nos quedaremos aquí hasta que oscurezca. Así podrá enviar a los pájaros mensajeros. Además, infórmale que necesitaremos más ninjas médicos. 30 no serán suficientes para esta campaña. Konomi preguntó, ¿cuántos deberíamos pedir? Fujin respondió, dígale que envíe tantos como pueda. Si no envía suficientes, hágale saber que hablaré con él a continuación. Y Yumi levantó una ceja y preguntó, ¿y eso lo convencerá de enviar más? Fujin respondió con naturalidad, en realidad no. Solo lo hará para evitar dolores de cabeza innecesarios. Una vez más, Konomi y Yumi se quedaron sin palabras mientras Oka y Renjiro suspiraban. Konomi se preguntó, ¿se está llamando a sí mismo un dolor de cabeza? Y Yumi pensó, interesante. No pensé que Shikaku quedara traumatizado por él, precisamente. Ahora espero con más ansias ver cómo liderará el ejército. Fujin dijo, terminaremos la reunión aquí. Hagan que sus unidades practiquen esta combinación actualizada durante un tiempo antes de dejarlas descansar. Tan pronto como oscurezca, nos moveremos rápida y constantemente a través de este país. Cuando salga el sol, estaremos en la tierra de la hierba. Konomi, avísame cuántos ninjas médicos envía Shikaku-san. Konomi, Oka y Yumi asintieron antes de irse. Renjiro preguntó, entonces, ¿cuáles son las otras ideas que tienes en mente? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Fujin. De vuelta en Konoha, Shikaku pensó con fastidio. ¿Ese mocoso tenía que transmitir esa leve amenaza? Dicho esto, no se equivoca. Aunque tengamos que aplastar a este grupo rebelde, no podemos tener muchas bajas. Tendrá el impacto opuesto al que pretendemos. Shikaku pensó un momento antes de decidir, déjalo. Ya hemos curado a la mayoría de los ninjas que solo tenían heridas menores. Por lo tanto, no necesitamos tantos ninjas médicos como hace unos días. Shikaku ordenó a otros 15 escuadrones de ninjas médicos y aprendices que se movieran hacia un campamento de patrulla cerca de la frontera con la Tierra de la Hierba, triplicando el número de ninjas médicos en el ejército de Fujin. Mientras se movían, Fujin finalmente recibió los pergaminos de Konoha al anochecer.
Los líderes se reunieron una vez más en la tienda de Fujin, junto con algunos Jounins del clan Nara. Todos miraban el mapa de la Tierra de la Hierba. Después de un tiempo, Fujin dijo, esto deja las cosas muy claras. Los rebeldes inicialmente tenían 6 provincias bajo su control. Sin embargo, Kusa ha recuperado el control de 3 provincias. Los rebeldes actualmente tienen bajo su control solo las provincias de Tsuchioka, Midorino y Kagetani. Se cree que Kagero se encuentra en los valles de Kagetani con su ejército principal. Tushiro se ocupa de los asuntos en las regiones montañosas de Midorino, mientras que Reiko y Sato controlan sus fuerzas en las llanuras cubiertas de hierba de Tsuchioka. Oka preguntó, ¿cuál es el plan? Fujin respondió, como están separados, no podemos destruir todo el ejército de un solo golpe. Sin embargo, eso aumentará aún más nuestra ventaja numérica. Fujin cogió un lápiz y marcó con una cruz la provincia de Tsuchioka. Dijo, nuestro primer objetivo será Tsuchioka. Los atacaremos con fuerza y rapidez y acabaremos con este grupo antes de que se den cuenta de que están siendo atacados. El siguiente paso dependerá de cómo reaccionen. Fujin volvió su mirada hacia los demás y preguntó, ¿alguno de ustedes tiene una opinión diferente? Todos negaron con la cabeza. Como todos estaban de acuerdo, comenzaron a discutir el plan de ataque. No hace falta decir que los Jounins de Nara se encargaron de la mayoría de estos asuntos. En la capital del fuego, la mayoría de la gente hablaba del ejército de Konoha que estaba acampado a solo una docena de kilómetros de distancia. Debido a la naturaleza de la misión, Fujin no había ocultado sus rastros. En cambio, el ejército entrenó a lo grande, atrayendo mucha atención. Aunque a nadie se le permitía acercarse a los campamentos, muchos lo notaron desde la distancia mientras viajaban. Varios cientos de civiles incluso hicieron un viaje para ver un destello de los fuertes ninjas de Konoha. Sin embargo, una vez que la oscuridad cubrió los cielos, el ejército de Fujin rodeó todo el campamento y se fue sigilosamente. Nadie se dio cuenta de su partida. En el país de la hierba, 2 ninjas que llevaban la cinta de Kusagakure en la cabeza se movían por la hierba. Uno de ellos bostezó y murmuró, tenemos que seguir patrullando tan temprano en la mañana. Después de la paliza que les dimos a los rebeldes, no se atreverán a salir de ese pequeño valle. El ninja que estaba a su lado lo reprendió, deja de ser perezoso. Aunque están heridos, todavía tienen mucha fuerza. Si nos toman por sorpresa, miles de personas morirán. El primer ninja suspiró, eres demasiado paranoico, sus palabras se congelaron mientras sus ojos se abrían de par en par. Su compañero también estaba sorprendido porque ninguno de los dos podía mover un músculo. Antes de que ninguno de los dos pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, ambos quedaron inconscientes. Fin del capítulo.